de este curso. Como sabéis, nos gusta mucho preparar todas las series de aquí hasta junio o julio del año que viene. Ya tenemos más o menos las temáticas, pero pensábamos que era importante empezar esta temática hablando del perdón. Y tú me puedes decir, bueno, Josué, de todos los temas que hay, de todas las cosas, ¿me podrías hablar? No sé, ¿de qué podríamos hablar? ¿Alguien por ahí que me diga algún tema? De música podríamos hablar, de alabanza. ¿Alguien más algún tema que podríamos hablar? ¿Del qué? De relaciones. Eso el 14 de febrero. Vamos a esperar, eso ya llegará en febrero. ¿Hay ganas de que hablemos de relaciones? Dijo un casado. ¿Cuántos solteros aquí? Levantarme la mano a los solteros. Vale, aprovechad, mirad, chicos, mirad, quién está levantando la mano, ¿vale? Sí, controlado. No, Gene, por favor. Está prometida, ese anillo en la mano. Un fuerte aplauso a Gene y a Samu, que están comprometidos. Pues la temática del perdón es súper importante dentro de las relaciones, en general, pero también es importante dentro de nuestra vida cristiana. La falta de perdón, para los que estáis tomando notas, os voy a dar frases para stories maravillosas. Así que podéis sacar el móvil, podéis apuntar vuestras frases, si tenéis libretita. La primera frase del día es: la falta de perdón te impide avanzar. La falta de perdón te impide avanzar. ¿Todos habéis apuntado? ¿Sí? A lo largo de nuestra vida vamos a ir caminando, vamos a ir conociendo a personas, vamos a ir tratando con personas y con buena o con mala intención muchas personas nos van a hacer daño. La vida no es una película de Disney, no todo acaba bien y van a haber palabras, miradas, gestos, conversaciones que vamos a escuchar que nos van a hacer daño. Y yo tenía pensado traer piedras o patatas o algo así, pero he visto sillas y digo, pues lo voy a hacer con sillas. Es lo mismo. Verá cuando lleve 3, a ver cómo lo hago. No te preocupes, yo me quedo aquí, no te preocupes, está bien. ¿La cámara se ha girado? Sí, perfecto, pues ya está. Cada daño que una persona nos haga lo podemos comparar con una silla que tengo que levantar. La piedra había sido, o las patatas habría sido muchísimo mejor opción. Pero si yo estoy andando por la vida y Camilo me dice, tío, qué mal hueles, al principio puede ser, bueno, tienes razón. Pero yo digo, bueno, me ha dolido, pero puedo andar sin problema. Lo puedo ir llevando. Si es verdad que Camilo, hombre, tendrías que haber tenido más cuidado al hablar. Pero puedo seguir andando. Pero es que Camilo va a llegar un día que se le va a olvidar y después voy a estar andando con Josué y Josué me va a decir, tío, ¿qué nombre más feo tienes? Que no va a pasar nunca, Josué, yo sé que eso no va a pasar, pero podría decirme, y esto es otra silla más, que me está costando un poco más, pero puedo seguir llevándola, puedo seguir teniendo una vida normal, quizás al montarme en el coche voy a tener problemas, voy a tener dificultades, pero voy a poder seguir andando. Pero puede que algún día, ¿cómo era tu nombre, perdón? Elías me diga, tío, no me gustan para nada tus botines, vaya botines más feos me traes. Y si fuera solamente un comentario, podría pasar, pero es que ya me han dicho que huelo mal, me han dicho que mi nombre es feo, me han dicho que mis botines, mis zapatos son feos y cada vez me va a ir cargando más. Me va a ir cargando más hasta un punto que va a impedir que yo pueda caminar.
la falta de perdón nos impide caminar. Perdonar no es más que soltar esas sillas. Perdonar no es más que decir, ok, me ha dolido, pero yo no voy a seguir cargando con esta herida que alguien o algún comentario o alguien ha hecho sobre mí. En octubre hice el Camino de Santiago. Yo creo que ya os lo he comentado alguna vez o habéis visto mis stories y demás. Y cuando yo hice el Camino de Santiago fui muy torpe porque no había practicado absolutamente nada. Yo pensaba que era Iron Man o Capitán América, que le gusta a mi amigo Fer. Yo pensaba que era Thor y yo dije, voy a hacer el Camino de Santiago sin practicar. Y llegué allí el primer día, maravilloso. Pero el segundo día empezó aquí un dolor de rodillas que ya era como que me costaba caminar un poquito. El tercer día, literalmente, me acuerdo un momento, ya estábamos llegando, ese día era como 21 kilómetros más o menos, ya estábamos como por el 18 y había un puentecito de estos antiguos de piedra que había que subir y bajar, el puentecito era un poquito así, y me acuerdo subir por ahí y decir, no puedo con mi vida, o sea, daba igual que yo me parara, decía, venga, voy a descansar, podía descansar 20 minutos, pero tal como me iba levantando, un dolor insoportable. Y el hacer así el camino me hizo daño en las rodillas. Pasó el tiempo, Karina me decía, ve al médico. Yo como buen hombre no fui al médico porque las cosas se curan solas, ¿verdad? Para los hombres sabemos que las cosas se curan solas, no hace falta ir al médico. Y la verdad es que tenía razón, porque me dolía, pero bueno, se me fue quitando y ya se me había olvidado. Incluso le dije a Karina, ya no me duele la rodilla. Y ayer fui a un concierto maravilloso de Niel, que lo dimos todo. Acabé chorreando de sudor, aquello estuvo guapísimo. Pero salté mucho. Salté tanto que hubo un momento que me empezó a doler la misma rodilla. Y algo que yo pensaba que había sanado, realmente no había sanado. La falta de perdón muchas veces es así. La falta de perdón es alguien que nos hace daño. Y tú dices, bueno, no pasa nada. Yo puedo cargar, no pasa nada, yo sigo para adelante, yo soy Thor, soy Iron Man, soy todos juntos, soy Thanos, bueno, Thanos no, pero llega un momento que tú dices, vale, ya ni me acuerdo de ese comentario que me hizo Camilo, ni lo que me dijo Elías, ya no me duele. Pero va a haber un momento que vas a ir a un concierto y va a haber ciertas actividades, un comentario que alguien te haga algún día, un story que veas de alguien, alguna mirada que te va a recordar que esa herida que algún día tuviste realmente no sanó. Va a haber situaciones en tu vida que lo que tú pensabas que habías superado, llegas y dices, pues no que me duele la rodilla, pues no que me ha dolido que alguien me haya dicho cualquier comentario. Por lo tanto, si el daño que alguien nos hace alguna vez, si el resentimiento en nuestro corazón no sana, tarde o temprano va a volver a salir y va a volver a dar la cara. Y el problema no es que va a dar la cara, sino que nos va a impedir avanzar. Va a impedir que tú y yo nos desarrollemos como buenos cristianos. Va a impedir que tú y yo recibamos las bendiciones del cielo. Porque hay una herida ahí, un resentimiento que no ha sanado. Y yo he apuntado, para los que estáis tomando notas, 3 tipos diferentes de perdón que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. El primer perdón del que voy a hablar es el perdón a otros. El siguiente perdón del que voy a hablar es el perdón, y entre muchas comillas, que Dios después me dé la gracia para predicarlo sin decir ninguna herejía, pero es el perdón al resentimiento que muchas veces tenemos contra Dios. Y el tercer perdón del que voy a hablar es el perdonarnos a nosotros mismos. Una vez escuché una historia sobre el perdón a otros. Es una historia inventada, ¿vale?
Digo por si hay algún dato así fantasioso, no digáis, en el año 1557 no existe esa historia, pero nos va a ayudar bastante bien a entender la idea. De un corredor que se había preparado toda su vida para la carrera más importante de la historia. Era una carrera que estaba allí Telecinco, Antena 3, Ibai lo estaba comentando. Estaba allí todo el mundo atento a esa carrera. Este chico había sacrificado un montón de su tiempo, había sacrificado muchas veces no salir con sus amigos para estar entrenando, para ir era un gym bro a tope. Lo daba todo para esa carrera. Llegó el momento de la carrera. ¡Puf! Vaya gapo acabo de soltar, hermano. Dispararon, no tan fuerte como yo, no te ha llegado, tranquilo, se ha quedado a medio camino, todo salvo. Pero dispararon y este chico empezó a correr. Gracias a Dios no tenía la rodilla como yo, entonces podía correr. Y este chico iba primero. Él sentía que todo lo que se había preparado en su vida estaba mereciendo la pena. Que todo por lo que el esfuerzo que él había entregado durante tanto tiempo merecía la pena. Y corría. 100 metros, 200 metros, seguía primero, 1 kilómetro, 2 kilómetros, seguía primero, 15 kilómetros, 20 kilómetros, 158 kilómetros, he inventado, ¿vale? Puede correr todo lo que yo quiera, 400.000 kilómetros y seguía primero. Pero en los últimos 10 metros, antes de llegar a la meta, el que iba segundo aprieta. Y en el último segundo le adelanta y el otro llega primero. Se queda muy triste porque nadie se acuerda del segundo de la carrera, todo el mundo se acuerda del primero. Y esta carrera, ¿cómo era la carrera más importante de la historia de la humanidad? A este que había quedado primero, en el centro de la ciudad le hacen una estatua gigante. El que había quedado segundo sigue culpándose, empieza a generar esta falta de perdón en su corazón, no puede dormir por las noches, dice tanto que me esforcé toda mi vida para este momento y al final este sinvergüenza, filisteo, incircunciso, ha hecho que yo no pueda ganar y encima tiene una estatua en medio de la ciudad. Y ese resentimiento le impide dormir, le quita el hambre, le quita las ganas muchas veces incluso de ir a trabajar. Y por sentirse mejor, por intentar solucionar esta situación de una forma que no sirve para nada, todas las noches cogía un cincel y un martillo y se iba a esa estatua donde nadie le veía por la noche y hacía y le daba un poquito y le quitaba un trocito de la base de la escultura. Iba a la siguiente noche y otro poquito más. Y eso como que le hacía sentirse bien. No servía para nada porque el chico de la estatua ni se estaba enterando. Pero ese resentimiento que él tenía de aquella carrera que nunca ganó, como que empezó a alimentar ese ego y eso. Y es que este hombre lo que hizo y es que me adelantó en el último momento y no se lo merece. ¿Y quién es este hombre para...? Y empezó un día, otra noche. Y llegó un día que había dejado tan poca base que en uno de los golpes la escultura empieza a caer y lo acaba aplastando. Y este hombre fallece en ese momento. El resentimiento en nuestras vidas funciona así. La falta de perdón en nuestra vida funciona así. Es algo que nosotros hacemos y pensamos que estamos haciendo daño a la otra persona, pero realmente a quien nos estamos haciendo daño es a nosotros mismos. La falta de perdón es como tomarte un veneno y pensar que por tomarte el veneno va a morir la otra persona. La falta de perdón y el perdonar no lo tenemos que hacer porque la otra persona se lo merece, sino porque realmente necesitamos ser libres. Chicos, puede ser que haya personas que os hayan hecho mucho daño. Puede ser que hayan personas que hayan abusado de ustedes de una forma que no lo merece nadie. Pero el perdón en tu vida es necesario. Necesitamos como creyentes perdonar a aquellos
porque nos hacen daño. Y no porque se lo merezcan, porque este hombre ganó la carrera y el pobre quedó segundo. Pero si realmente queremos ser libres, como la Biblia nos indica, necesitamos perdonar a otros. El resentimiento nos hace esclavos. Y tú me puedes decir, sí, Josué, pero ¿cómo voy a perdonar a otros si la persona que me ha hecho daño nunca me pidió perdón? Si la persona por la cual yo estoy pasando esta desgracia a día de hoy no me ha pedido perdón. Hay un versículo que Jesús nos dice, perdonad a vuestros enemigos. No dice perdonad a aquel que te pida perdón. No dice perdonar a aquel que se haya arrepentido. Dice perdonar a tus enemigos a día de hoy. Hay una historia en la Biblia que es increíble, Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Murió apedreado por un montón de personas. Cogieron piedras y empezaron a tirárselo. Y relata la Biblia que mientras les estaban mirando y les estaban tirando esas piedras, él miró al cielo y dijo, Señor, perdónalos. Y hay otra historia que todos conocemos de aquel hombre clavado en aquella cruz de Jesús, que mientras que lo estaban matando, él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón en nuestra vida no debe llegar cuando una persona nos pida perdón. El perdón no se lo debemos dar a aquella persona que se lo merezca, porque ninguno merecemos perdón. El perdón debemos darlo porque el Señor nos enseña así en la palabra y porque nosotros necesitamos ser libres. Y tú me puedes decir, Josué, bueno, sí, es verdad, pero tú estás hablando de personas que han hecho daño y a mí nunca nadie me ha hecho daño. Y quiero hablar del otro tipo de perdón y por favor, esto quizás teológicamente está al borde de decir una herejía, pero quiero que entendáis lo que quiero decir. Muchas veces hablando con muchas personas, con diferentes jóvenes, he sentido que tienen una amargura en su corazón y un resentimiento contra Dios. Personas que culpan a Dios del mal que está pasando. Lo vemos en los amigos de Job. No sé si os acordáis de la historia de Job, pero era alguien que pasó un montón de cosas. Se le murieron un montón de animales, un montón de edificios se le cayeron, incluso familiares suyos acabaron muriendo. Y los amigos, entre muchas comillas, le decían, culpa a Dios, culpa a Dios. Job se mantuvo fiel, fue firme y no culpó a Dios. Pero muchas veces somos como los amigos de Job y acabamos culpando a Dios de las cosas que nos pasan. Y quizás tú dices, bueno, Josué, yo nunca he dicho, bueno, esto es por culpa de Dios. Pero ¿cuántas veces te has quejado pensando que tú podrías hacer mejor las cosas? ¿Cuántas veces te has quejado de, Señor, tú te estás equivocando? ¿Cuántas veces te has quejado diciendo, Señor, yo no sé por qué tú permites esto? Y eso genera muchas veces resentimiento en nuestro corazón. Y dejamos de ver a Dios como un padre y lo empezamos a ver como un punching ball a quien golpearle de todas nuestras cosas que nos están pasando. Y es necesario no solamente que perdonemos a otros, sino que también perdonemos esa imagen errónea totalmente que tenemos de Dios. Chicos, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue sentado en el trono mirando con sus ojos de misericordia. Y hay un versículo que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Quizás tú no lo estás viendo ahora. Quizás lo que yo te estoy diciendo en tu vida no tiene sentido. Pero Dios sigue teniendo el control. Dios sigue estando al mando de todo. Y es necesario que eliminemos esa imagen que muchas veces nos hemos hecho de Dios. Señor, ¿por qué permites esto? Señor, tú eres malo, Señor. Y que sepamos que Él sigue teniendo el control. Y si pasa algo, hay una palabra que a mí me encanta que se llama soberanía. Dios es soberano para hacer lo que le plazca y nosotros somos sus servidores y como tal tenemos que vivir. Y el tercer perdón, no quiero hacer una predicación demasiado larga de la que quiero hablar, es el perdón a nosotros mismos. Hemos visto el perdón a otros, el perdón entre muchas comillas, sin decir ninguna herejía, de las veces que culpamos a Dios. Y por último quiero hablar del perdón a nosotros mismos.
A veces he hablado con personas y me han dicho, Josué, yo hice tal y tal y tal, cometí este error, pequé en esto, le he pedido perdón a Dios y yo sé que Dios me ha perdonado, pero me siento culpable. Sigo sintiendo esta culpabilidad en mi corazón porque yo no debería haber hecho esto, yo no sé por qué hice esto. Josué, me siento culpable y yo no soy digno de hacer esto, yo no soy digno de hacer lo otro. Yo no puedo servir en la iglesia porque yo hice esto. Yo no puedo hablar a otros de Jesús porque yo he hecho esto. Y la falta de perdón a nosotros mismos muchas veces nos impide seguir adelante. Y quiero hablar de esto. Quiero hablar de las veces que nos hemos sentido, que sentimos que no somos perdonados. De las veces que nos sentimos culpables. Y quiero hacer una distinción muy clara para los que estáis tomando notas. Una cosa es sentirte culpable y otra cosa es ser culpable. Repito, una cosa es sentirte culpable y otra cosa es ser culpable. Josué, me siento culpable de esto. Tienes razón, puedes sentirte culpable de esto, pero no eres culpable de esto porque la sangre del Señor Jesucristo y cada una de esas gotas que Él derramó por ti te han perdonado. Puedes que no te sientas perdonado, pero eso no significa que no seas perdonado. ¿Entendéis la diferencia? Una cosa es no sentirme perdonado, una cosa es sentirme culpable y otra cosa es ser culpable. Chicos, si tú te has arrepentido, si tú te has arrodillado a los pies del Señor y has dicho, Señor, perdóname por este pecado, perdóname por este comentario que hice, perdóname por haber pensado esto, perdóname, el Señor en ese mismo momento te ha perdonado. Ya no eres culpable, Dios te ha liberado de ese pecado. Pero puedes decir, Josué, pero es que me sigo sintiendo culpable. Imaginaros que yo voy al Mercadona, hoy no porque hoy el Mercadona está cerrado, pero voy aquí un viernes, cualquier día de la semana, y a mí me encantan los croissants y voy allí, me pido un croissant. Karina, ¿qué más me pediría yo en un Mercadona? Croissant de chocolate, o donut o el zumo de naranja. Efectivamente, esos son mis 3 productos, ¿vale? Y todo eso juntos, si yo me lo compro, son 7 euros. Imaginaros que yo voy para allá, cojo el donut, el croissant de chocolate, me lo como todo, posiblemente, pero bueno, también para ofrecer. Y mi zumo de naranja grande, Don Simón, pero la marca blanca que sale más barata. Y compro eso. Y cuando voy a pagar, hago así y digo, ay Dios mío, que no tengo dinero. Claro, ¿qué hago en ese momento? No tengo dinero, ya tengo ahí, ya incluso le he dado un bocado al primer croissant, pues está recién hecho. Imaginaros que llega el guardia de seguridad y me dice, espera, Josué, no pasa nada, vete, no eres culpable. ¿Tendría sentido eso? No, sigue existiendo esa deuda. Yo me he ido con las cosas y no he pagado nada. Pero imaginaros que en vez de yo ir para allá, coger las cosas, ver que no tengo dinero, se acerca el guardia de seguridad y es alguien que conozco. Josué, tío, ¿qué pasa? ¿Te vas a ir sin pagar? Bueno, es que no tengo dinero. A ver. Me dice, Josué, no te preocupes. Yo pago la comida. Tú te puedes ir. ¿Habéis visto la diferencia entre una cosa y otra? Una cosa no es justa. Si yo me hubiera ido y el guardia de seguridad hubiera dicho, venga, vete, no pasa nada, eso no sería justo. Pero si el guardia de seguridad es alguien que yo conozco, me dice, Josué, no te preocupes, yo lo pago por ti, ahora te puedes ir, eso sí sería justo. El perdón del Señor en nuestra vida es así. No tendría sentido si yo vuelvo al Mercadona y digo, espera, voy a pagar la cajera me diría, bro, si ya está pagado. ¿Qué hace? No, pero es que no lo pagué yo, es que lo pagó un amigo. Bueno, a mí qué me cuenta, que ya está pagado, la deuda está saldada. No tiene sentido que vuelvas al Mercadona a pagarme. El perdón del Señor en nuestras vidas es igual. Cuando estemos ante su presencia y nos estén juzgando, puede ser que digan, te faltan 7 euros. Puede ser que diga, cometiste este pecado. Cometiste este error, metiste la pata aquí, lo hiciste fatal,
Puede que te sientas culpable, pero es que te estoy viendo y no eres culpable porque hay una sangre que te está cubriendo. Hay una sangre a día de hoy que ha pagado el precio que tú tendrías que pagar. Hay una sangre que hace 2000 años se derramó para que tú a día de hoy no te sientas culpable. Hay una sangre que te borra ese pecado y ya las cuentas están pagadas. Puede que tú te sientas en deuda con el Mercadona, pero no tiene sentido porque ya alguien ha pagado eso. Chicos, eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús fue y vio la deuda y no dijo, ok, eres libre. Dijo, no. Yo me entrego por ti y yo voy a pagar esa deuda por ti. Y he apuntado varios versículos en el que la Biblia nos habla de esto. Colosenses 2:14, no hace falta que lo busquéis. Él canceló vuestra acta de deuda clavándose en la cruz. Primera de Juan 4:10, Él envió a su Hijo para hacer propiciación, es decir, el que quita la ira por tus pecados. Primera de Pedro 2:24, Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, Él pagó, Él fue el segurata de Mercadona que fue allí y pagó. Otro versículo, Él fue herido por tus pecados. Isaías 53:6, el Señor cargó sobre Él tu pecado. Gálatas 3:13, y con esto ya voy a acabar porque he apuntado un montón. Él se hizo maldición por vosotros. Tu culpa se ha ido. Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para aquel que ha pecado y se ha entregado a los pies de Cristo. Y me voy a decir, vale, Josué, yo sé que el Señor me ha perdonado, yo sé que soy libre, yo sé, pero sigo sintiéndome culpable. Sigo sintiéndome pecador. Ya hemos hablado antes que una cosa es ser culpable y otra cosa es sentirse culpable. ¿Me estáis siguiendo? ¿Estáis entendiendo la diferencia entre ser culpable y sentirse culpable? Ninguno de los que estamos aquí, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos culpables por nuestros pecados. Pero ¿qué pasa, José? Es que me sigo sintiendo culpable. Es que sigo teniendo esta espina clavada aquí que me duele. Yo te podría decir, no, olvídalo, no pasa nada, supéralo. Tú puedes, coaching, venga, tú eres mejor de lo que... Podría empezar aquí en plan motivacional. Pero ¿sabéis algo? Dios puede utilizar ese sentimiento de culpa para su gloria. Dios puede utilizar ese sentimiento de culpa para que su nombre sea levantado. El sentimiento de culpa no te puede llevar a sentirte inútil en el reino de Dios. La culpabilidad de tu pecado no te puede frenar a servir en el reino de Dios. Pero tú me puedes decir, Josué, pero es que me siento indigno. Es que yo no merezco esto. Enhorabuena. Enhorabuena. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos del perdón de Dios. Ninguno de los que estamos aquí tenemos que sentirnos dignos de la gracia. Porque justamente la gracia es eso. La gracia es recibir algo que no nos merecemos. Por lo tanto, si tú no te sientes digno de recibir el perdón de Dios, estás en el camino correcto. El problema sería si tú digas, no, Josué, yo es que me merezco el perdón de Dios. No, Josué, yo es que soy tan bueno y como yo no peco nada, entonces yo me merezco el perdón de Dios. Ahí tendríamos un problema. Pero si tú cuando vas ante la cruz de Cristo te sientes pecador, si tú cuando vas a la cruz de Cristo te sientes como alguien que ha fallado, te sientes indigno de su perdón, vas por el camino correcto. Y me gustaría ir acabando ya con Apocalipsis. En Apocalipsis hay un texto que dice, voy a leerlo porque no quiero equivocarme. Apocalipsis 5, 9, 10 dice, y cantaron, está hablando del cielo, ¿vale? Estamos hablando de allí donde todos vamos a ser libres, allí donde vamos a estar en la presencia del Señor, donde nos vamos a ver todos la cara. Y ahí dice que en Apocalipsis dice, y cantaron un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre
nos has perdonado. Dice que en el cielo vamos a estar cantando todo, con tu sangre nos has perdonado. No tendría sentido cantar eso si no nos acordamos de nuestros pecados. No tendría sentido estar en el cielo y decir, sí, Señor, tú me has librado de los pecados. ¿Qué pecado? Yo qué sé, qué sangre, yo no me acuerdo. No tendría sentido. Es normal que te acuerdes de tu pecado. Es normal que te acuerdes de tus errores, pero que esos errores no te lleven al frenarte, sino que realmente esos errores que durante mucho tiempo te han estado frenando para no poder caminar, esos errores que durante tanto tiempo tú no podías perdonar, que esos mismos errores te sirvan para decir, Señor, yo no soy digno, Señor, yo soy pecador, Padre, pero aunque yo soy pecador, tu sangre es mucho mayor que mi pecado. Aunque yo tengo errores, tu muerte en la cruz es mucho más grande que mis errores. Y esos mismos errores que tú habías cometido, que te estaban frenando, ahora van a servir para glorificar a Cristo. Esos mismos errores van a decir, como hemos cantado hoy, indigno soy de recibir tu gloria y majestad. Pero lo único que puedo cantar es, aleluya, que tu nombre se ha levantado. Esos mismos errores que para muchas personas sirven como freno, si nosotros los sabemos enfocar bien, que sirvan para, Señor, que tú seas glorificado a través de mis errores. Y aunque yo no lo merezco, aunque es verdad que he cometido errores, aunque es verdad que he fallado, aunque es verdad que no he perdonado como debería, Padre, tú moriste por mis pecados. Y quiero acabar con Mateo 18, 23 al 25. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, perdón, Señor, por favor, perdóname esta deuda. Y dice que este hombre que debía esa deuda le pide a su rey, por favor, perdóname. Y el rey le dice, ok, te perdono. No vas a tener que pagarme los miles de millones de dinero que me debes. Y este hombre libre sale a la calle y se encuentra con alguien que le debía 10 euros. Y dice en la Biblia que lo cogió del cuello y le dijo, dame los 10 euros que me debe. Dame el dinero que me debe. Y fueron y dijeron, bro, te acaban de perdonar 30 millones de euros y tú ahora por poco te lo estás cargando por 10 pavos. ¿Qué me estás contando, hermano? Y acaba diciendo, así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí la Biblia está hablando que si tú no eres capaz de perdonar los 10 euros, las ofensas de aquel que te hizo daño, las ofensas de aquel que se burló de ti, las ofensas de aquel que abusó de ti cuando no tendría que hacerlo, si tú no eres capaz de perdonar eso, el Señor no te va a perdonar a ti. En el Padre Nuestro que tantos conocemos aquí todos, dice, Señor, perdónanos así como nosotros perdonamos a otros. Y estaba hablando ayer con Elvis y me decía, Josué, fíjate cómo en el Nuevo Testamento, en el Padre Nuestro, todo es, Señor, danos el pan. Señor, es todo cosas que Dios hace por nosotros. El Señor nos da el pan, el Señor nos da un montón de cosas. Pero lo único que nosotros tenemos que hacer en todo el Padre Nuestro es perdonar. Si tú no perdonas las ofensas a otros, Dios no te va a perdonar a ti. Por eso es tan importante que entendamos el perdón. Y yo no sé si durante esta predicación se te venía a alguien en la cabeza que tenías que perdonar. No sé si te acordabas de alguien que te ha hecho daño. No sé si te acordabas de alguien que te traicionó. De alguien que tú esperabas que se portara de una forma y al final te hizo daño. No se comportó como realmente tú esperabas. Si te has acordado de esa persona, no he sido yo el que te estaba hablando. Era el Espíritu Santo que te estaba indicando
cuál es la falta de perdón que tienes que hacer en este momento. ¿Cuál es esa piedra? ¿Cuál es esa silla que te está frenando? ¿Cuál es eso que está impidiendo, esa puerta cerrada que está impidiendo que las bendiciones del Señor lleguen a tu vida? Y si se te ha pasado el nombre de una persona, quizás es tu hermano, quizás es tu padre, quizás es tu madre, quizás es un compañero de clase, tu jefe. Si has pensado en alguien, es necesario que soltemos esa piedra. Es necesario que soltemos esa silla si realmente queremos avanzar en nuestra vida cristiana. ¿Qué os parece si acabamos orando, pidiendo perdón en nuestro corazón como una forma simbólica? Zaqueo dice que no solamente pidió perdón, sino que fue y devolvió todo lo que había robado. Quizás este es solamente el primer paso para después perdonar y acercarte a esa persona y pedirle perdón de verdad o perdonarlo. Pero el primer paso que podemos hacer es: Señor, estoy herido, estoy dolido, me siento destrozado. Esa persona no se merece el perdón, pero tú dices que tenemos que perdonar incluso a nuestros enemigos. Y así como tú me perdonaste a mí, un pecador, alguien que falló, alguien que ha cometido errores, Señor, aunque esa persona no se lo merezca, lo perdono en mi corazón. Padre, gracias por tu amor infinito. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor, pero yo no creo en que el perdón que tú nos has dado no tenga fruto, Señor. Yo sé que si tú nos has mostrado misericordia, si tú nos has mostrado perdón, es porque nosotros tenemos que mostrar perdón y misericordia a otros, Señor. Y puede ser que otros nos hayan fallado, que nos hayan hecho daño. Señor, pero ¿acaso no te hemos hecho daño nosotros a ti? ¿Acaso no nos hemos avergonzado de ti? ¿Acaso no hemos pecado contra ti? Señor, y te pido que tú nos perdones, al igual que nosotros perdonamos en nuestro corazón a aquel que nos hizo daño. Señor, perdonamos en nuestro corazón a aquel que nos hirió. Esa rodilla que nos sigue doliendo al andar de vez en cuando, Señor. Padre, y también te quiero pedir perdón por las veces que te hemos culpado a ti. Señor, quiero pedirte perdón por las veces que no hemos confiado en tu soberanía. No hemos confiado en que tú tienes el control y nos hemos quejado de lo que tú estás haciendo, Padre. Señor, perdónanos. Señor, y también te quiero pedir que tú nos ayudes a perdonarnos a nosotros mismos, Señor. Padre, tú llevaste en aquella cruz todas nuestras cargas, tú llevaste en aquella cruz todo nuestro dolor y confiamos en ello. Señor, pero muchas veces tenemos ese sentimiento de culpa. Y te pido que aquello que Satanás está intentando utilizar para frenarnos, tú lo utilices para tu gloria. Igual que Pablo, Saulo, Satanás seguro lo tentaba para frenarlo, recordándole la cantidad de cristianos que él había matado. Señor, estoy seguro que esa misma culpabilidad fue la que le hizo salir a evangelizar y predicar a otros, Padre. No puedo volver al pasado y controlar lo que pueda venir.